Buenas noches. Bueno, vamos a proseguir con este libro que se llama Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah. Son conceptos que son muy importantes ir reconociendo e ir trabajando en el interior para tomar más fuerza y persistencia en el camino hacia la espiritualidad o en el camino hacia el sendero de la Kabbalah. Bueno. En esta parte C vamos a ver una muy rápida y sintética forma de cómo se esquematiza el mundo espiritual, cómo está ordenado y cuál es la dinámica más menos importante de este mundo espiritual. Y dentro de este esquema del mundo espiritual, en dónde estamos situados los que pertenecemos o estamos en el mundo de la realidad que nos ocupa. Y eso es muy importante porque el camino que llevamos en el sendero está íntimamente ligado con este esquema. Es decir, vamos a repasar, vamos a pasar y a repasar, y ya veremos cómo, el camino de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, el conocer o empezar a conocer la estructura de los mundos espirituales, que no está hecha arbitrariamente, tiene una función y está hecha para un objetivo claro, que es la corrección de cada alma o ser humano. Y cuando hablamos de corrección, por supuesto, hablamos también de la expansión de la conciencia de cada alma para saber qué postura y en dónde se encuentra esa alma en relación al alma general. Ya hablaremos mucho sobre este tema, pero vale la pena sintetizar o empezar a pensar y empezar a recibir la información que no existe en ningún otro lado. No la vas a encontrar en ningún otro lado. Y si la encuentras con destellos, resúmenes aquí, resúmenes allá, y tiende mucho a desviarse. Esta información es la información que se ha venido guardando desde hace miles de años, guardado atinadamente por los cabalistas que han pasado por este mundo y han traído esta sabiduría. Bueno, vamos a comenzar esta parte C que se llama Mundos y Almas. Lección número 1, 5 mundos. Y en esta lección estudiaremos las 4 fases de la luz directa, los 5 mundos espirituales y en dónde se hallan dichos mundos espirituales. Bueno, vamos a ver primero qué es esto de la luz. Ya sabemos qué es la luz que reforma. La vez pasada lo estuvimos viendo en el resumen de términos y lo hemos estado saboreando, esta luz que reforma. Y ya sabemos que el cli es el alma, es la vasija donde la luz que retorna o la luz que reforma entra y hace su labor de transformación y de corrección de cada alma o de expansión de la conciencia. Bueno, a esa alma le vamos a llamar cli o vasija. Todos somos una vasija. Y de tipos de vasija a tipos de vasija también los vamos a ver. Bueno, dice el Rab lo siguiente: en las secciones anteriores de esta unidad de estudio nos ocupamos de la pregunta del libre albedrío.
clarificamos el tema a partir de la realidad de la vida en nuestro mundo. Y revelamos o nos iluminamos con el especial punto de vista al respecto que tiene la sabiduría de la Kabbalah. En la tercera y última parte de esta unidad de estudio, vamos a dejar de lado por un momento la realidad de la vida en nuestro mundo y dice el Rab que profundizaremos en la estructura de los mundos espirituales. El conocimiento de la estructura de estos mundos y el proceso de su creación tiene un objetivo muy claro. Nos va a permitir comprender con mayor profundidad la realidad en la que nos desempeñamos. Y nuevamente, aquí vamos a retomar la cuestión del libre albedrío. Bien, dice el Rab, comencemos por el principio. El objetivo de todo este asunto es cumplir un plan. El plan de la creación es beneficiar a los creados. De la corrección del deseo, los cabalistas perciben que el creador es el deseo de otorgar. El creador es el deseo de otorgar. Es la fuerza de otorgamiento. Es lo único que sabemos del creador. Y con eso es suficiente. Bueno, todo su propósito entonces es entregar, dar, otorgar a los demás el bien o el placer que Él nos puede otorgar. Así pues, el creador va a crear al creado. El creado es el deseo de recibir. ¿Por qué? Pues es para que reciba toda su bondad, todo lo que Él tiene pensado darnos, nos lo da. Así. Si es así, el principio de la creación es el plan del creador de beneficiar a los creados. Así pues, este plan es la razón y el programa de la creación entera. Nosotros venimos a este mundo y siempre andamos en búsqueda de placeres a través de miles de deseos que queremos satisfacer. Entonces, ese es el plan, ahí está. Una parte, vemos una parte del plan de la creación, que es el beneficio de los seres creados. El otorgar a los seres creados el beneficio, el bien, la bondad, el amor, el llenado, el placer, llámale como tú quieras. Y a eso nos dedicamos toda la vida. Bien, hasta ahora es que vamos entrando al asunto del deseo de otorgar. Cuando empezamos a preguntarnos este asunto del punto en el corazón y de qué está la sabiduría de la Kabbalah, y cuando nos preguntamos que debe de haber otra cosa aparte de lo que ya estamos viendo en este mundo. Bueno, nace el deseo de otorgar ahí
cuando nosotros nos preguntamos. El deseo de otorgar se llama luz y el deseo de recibir le vamos a llamar cli o vasija. El deseo de recibir fue generado por el deseo de otorgar en el proceso de desarrollo que normalmente se da en 4 fases. Sí, en 4 fases y no se nos debe de olvidar. El desarrollo es de 4 fases. Y a esto le vamos a llamar 4 fases de luz directa. En estas etapas o en estas 4 fases, la luz va construyendo el cli. ¿Por qué se dice que va construyendo el cli? Porque es el creador quien está construyendo al creado. Y entonces el creado nace con el deseo de recibir. Porque para otorgar, el creador necesita a alguien que reciba. Entonces es la luz que va construyendo el cli. Bien, de manera que esté preparado ese cli para recibir la abundancia o el bienestar o el placer o como tú quieras llamarle. Veamos un poquito más acerca de las fases. El proceso comienza en la fase 1, en el punto donde el cli es creado y se llena de luz. Y termina en la fase 4, en el deseo ya creado. Ese deseo de ascender al nivel del creador y de alcanzar el mayor placer que existe en la creación. En cada una de las etapas del desarrollo, este cli o esta vasija acumula una forma de pensamiento determinada, un discernimiento determinado, hasta que en la fase número 4 se convierte totalmente en una vasija o en un cli y se convierte totalmente en una vasija que va a ser llenada con la luz que reforma. Va a estar listo para recibir toda la luz que se tiene planeado deba de recibir. Antes de las 4 fases, existe un programa de acción llamado Plan de la Creación de Beneficiar a sus Creados. Este es el plan que existe en la raíz de la creación. Por lo tanto, es llamado la fase Shoresh o la fase raíz. La fase de Shoresh es en realidad el deseo de otorgar que empieza a trabajar lo que posteriormente o potencialmente se va a convertir en Kli. Y esta luz o este deseo de otorgar va sacando de su interior el deseo de recibir en sus 4 fases de evolución. Entonces, la primera etapa de la evolución del deseo es llamada fase 1. En esta fase fue creado un deseo de recibir lleno de luz. La luz crea el Kli, ya lo vimos, el deseo de recibir, que es totalmente compatible con la luz que lo ha creado. De modo que la luz llena el Kli y entonces a ese llenado se va a producir
un resultado placentero, un resultado de bienestar, un resultado de llenado. Me siento bien, me siento excelente, me siento alegre, me siento lleno, la vida es hermosa. ¿Por qué? Porque la vasija ya está llena en esos momentos. A eso, este discernimiento o esta sensación que tenemos es digna de profundidad y de estudio en la sabiduría de la Kabbalah. Y es vital dentro de nuestros análisis. Así que no la pierdas de vista. Bueno, entonces el Kli es compatible con la luz que lo ha creado, de modo que la luz llena el Kli y le proporciona placer. Cuando el deseo en la fase 1 siente que la luz le llega de alguien que le otorga la luz, empieza a comprender que el placer verdadero no se halla en la recepción de la luz. Empieza a comprender que el placer verdadero está en el otorgamiento y como resultado comienza a desear dar. Esta nueva etapa de la evolución del deseo la vamos a denominar la fase 2. En esta fase, el deseo de recibir, que ya fue creado en la fase 1, se ha dado cuenta que el verdadero y más profundo placer no se encuentra en la recepción como en la fase 1, sino que se encuentra en el otorgamiento. Entonces, el deseo de recibir quiere recibir placer del otorgamiento y no, bájale por favor, y no de la recepción. Esto es muy importante ya en la fase 2. Aquí se grafican las 4 fases aquí arriba. Lo podemos ir viendo poco a poco. Bueno, entonces en la fase 2 se da cuenta, y es lo que la hace la fase 2, de que el verdadero placer es otorgamiento. Así que el creado, o la vasija, o el deseo de recibir, le empieza a nacer el deseo de otorgar. El deseo de recibir en la fase 2, por lo tanto, quiere otorgar. La pregunta, dice el Raf, es si puede hacerlo, si tiene deseos de otorgar, ¿qué va a otorgar? ¿Puede hacerlo? ¿Tiene algo para dar? Y la respuesta es que no, no tiene nada. Es puro deseo de recibir. Entonces, no tienen para nada que otorgar. No tiene que dar, porque no tiene nada que dar. La única fuente de otorgamiento en la creación, pues es el creador. Y el creado solamente está hecho para recibir el bienestar, la abundancia, el placer, el llenado. Pero no tiene la capacidad de dar nada de sí mismo. Entonces, el deseo de otorgar en la fase 2 es, por lo tanto, solo un deseo. Porque no está muy claro para la vasija cómo implementar ese deseo de otorgar. Porque no puede otorgar.
la solución del problema se halla en la naturaleza del creador. El creador quiere dar y para llevar a cabo su deseo de dar o de otorgar, pues va a crear el deseo de recibir. Porque sin el deseo de recibir, el creador no podría otorgar. Resulta que lo creado desea recibir. Es en definitiva lo que puede brindarle al creador. La única manera que el creado puede otorgar, y esto es muy importante, la única manera que el creado puede otorgar es recibiendo del creador el beneficio que quiere darle. Ok, yo otorgo que tú me des. Punto. Otorgo, doy permiso a que tú me des. Me siento bien de que tú seas el otorgante. Y eso le gusta al creador. Y entonces empieza a trabajar y a evolucionar su deseo de otorgar. Sí, de la vasija, porque siente que si recibe del creador, entonces le está llevando el favor de estar recibiendo al creador. Y esa es una forma de otorgar. Bueno, y así lo hace. El deseo de recibir recibe del creador con el fin de otorgarle. Y entonces, a este tipo de recepción, donde ya la vasija empieza a pensar en que es una vasija que no tiene nada que otorgar, pero que empieza de alguna forma a ser socio o a ser parte de la dinámica de recepción con el creador, entonces a esta fase se le va a denominar la fase número 3. En esta fase, el deseo de recibir ciertamente recibe. Y esa recepción al pensamiento del receptor o del CLI, ese dejar que el otorgante le otorgue y reciba todo, esa situación le devuelve o le otorga a la fase Shoresh, al creador. Y ahora se genera un círculo perfecto en el que todos otorgan, es decir, la fase Shoresh, el creador otorga al deseo de recibir en la fase 1 y el deseo de recibir, luego de pasar por las fases 1, 2 y 3, le devuelve o le otorga al creador el haber recibido. De modo que él recibe del deseo de recibir. Sí, el creador recibe del deseo de recibir. En la fase 3, la acción es de recepción, como en la fase 1, sí. Pero entiendan cuál es la diferencia, porque la diferencia lo dice todo ahí. Pero en la fase 3, esa recepción ya es con la intención de querer otorgarle al creador. Y entonces se da cuenta que en la fase 2 que quería otorgar, pues lo logra ya en la fase 3. La vasija lo logra.
Y entonces recibe con la intención de estar recibiendo el favor del Creador y recibe porque quiere que el Creador también se sienta feliz. Esa es la pequeña diferencia con la recepción de antes. Entonces, la fase 3 siente que es ser como el Creador y como resultado se despierta en ella un nuevo deseo. Y aquí algo muy importante. Al estar pensando que en la fase 3 que su intención al recibir es otorgar, crea o despierta un nuevo deseo. Quiere recibir el placer que se revela en la condición del Creador. Quiere disfrutar de todo lo que existe y quiere también disfrutar del Creador mismo. Y este nuevo deseo se le va a llamar la fase 4. Y es el último proceso de creación o de evolución de un deseo. Entonces, a diferencia de la fase 3, el deseo en la fase 4 no quiere otorgar y no calcula sus movimientos en la medida en que puede otorgar. Solo le interesa una cosa: disfrutar de todo, también y principalmente del propio Creador, del placer que se revela al estar en su condición. Imagínese o imaginemos que se les revela la posibilidad de conocer todos los secretos de la creación. Imagínate que se abre la posibilidad de que todas las partes de la realidad las conozcamos y dominar cada detalle y dirigir toda la creación en beneficio de la creación. El primer premio de la lotería, dice el rap, sería dinero chico comparado a las posibilidades que se abrirían frente a nosotros cuando obtenemos la posibilidad de conocer todos los secretos de la creación. ¿Habrá alguien que dudaría de que esta posibilidad fuese lo más grande del universo? ¿Quién de nosotros no aceptaría esto? Por encima de cualquier cantidad de billete de lotería que te va a ganar millones y millones de pesos. ¿Quién no aceptaría? Bien, estas son las 4 fases. Las vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ver su implicación en el proceso de corrección o en el proceso de caminar en el sendero de la Kabbalah. Es muy importante esto. Bueno, sigamos leyendo. De este modo, desde el punto de vista limitado de nuestro mundo, podemos imaginar el placer de ser como el Creador. En espiritualidad, dice el Rav, las cosas en verdad se sienten totalmente diferentes. Y solo cuando las alcancemos, y esto es muy importante, solo cuando las alcancemos,
sabremos de qué se trata. Pero bueno, de todos modos, este ejemplo imaginario nos puede ayudar a comprender algo. Se acerca a querer explicar lo que es el deseo que se revela en la fase número 4. Así pues, para finalizar, dice el Rad, repasaremos brevemente el proceso. La fase de Shoresh. El deseo de otorgar saca de sí la fase 1, que es el deseo de recibir, y la llena de luz. La fase 1, en ese momento, siente que existe alguien que le da la luz y por algún motivo quiere parecerse a ese alguien que le da la luz, ese otorgante. Y de ese modo se va creando la fase número 2. Ahora, para que la fase número 2 pueda realizar su deseo de otorgar, recibe en la fase 3, solo para permitirle a la fase de Shores realizar su deseo de otorgar. Es decir, en la fase 3, aunque en la fase 2 quiera desear otorgar, se da cuenta que no puede otorgar. Entonces, como no puede otorgar nada, se dedica a recibir, pero nace en él la intención de recibir, fase 3, con el deseo de querer otorgarle al Creador el que se consiga los deseos del Creador, que es darle a sus creaciones. Entonces, para la fase 3, se empieza a convertir ya en un otorgante. Y cuando la fase 3 siente realmente que es ser como el Creador, porque le está otorgando, o al menos esa es la intención, quiere recibir dentro de ella también todo el placer que se revela en la condición del Creador. Y este nuevo deseo es la llamada fase 4, llamada también Malhut. Para el estudiante que ya lleva más tiempo en esto, entonces lo primero que va comprendiendo es, después de ver esto, después de discernirlo, es el significado y la implicación de la Sefirot Malhut. Es la fase número 4 del deseo de recibir. Bueno, eso se lo dejamos a los estudiantes más que llevan un poquito más de tiempo. Para el principiante va a llegar por ahí la importancia de Malhut, después lo veremos. La fase 4 es el deseo de recibir que se ha creado. Todas las fases anteriores, la fase 3, la fase 2 y la fase 1, no tienen un deseo de recibir evolucionado y maduro. Entonces, no están completando lo que se podría llamar en la fase 4 deseo de recibir. Solamente en la fase Shoresh 2 y 3 se van creando discernimientos que va dejando la luz cuando baja al deseo de recibir o a la vasija. Entonces,
en esas fases, el deseo de recibir va evolucionando y va haciendo discernimientos que lo van a conducir a el resultado completo de un deseo de recibir maduro e independiente. El deseo de recibir en la fase 4 es la creación que el creador creó y dentro de ella distinguimos los niveles. Miren ustedes, en este gráfico que nos deja aquí el RAF, se esquematiza todos los mundos espirituales o todo el esquema de los mundos y nuestro mundo, haciendo una íntima relación con las fases del deseo de recibir. Ya veremos por qué hay esa relación íntima en ello. Cuando conozcamos qué es lo que significa cada mundo, vamos a entender por qué se les identifica también con las fases del deseo. Bueno, pero ahorita lo vemos así. La espiritualidad consta de todo, incluyendo este mundo, pero para efectos del estudio en la sabiduría de la Kabbalah, le vamos a llamar espiritualidad a los mundos que están por encima de nuestro mundo o de la materialidad. Entonces, los mundos que están por encima de la materialidad son de abajo hacia arriba el mundo de Asiyah, el mundo de Yetzirah, fase 3, el mundo de Briah, fase 2, el mundo de Atzilut, fase 1, y Adam Kadmon, el mundo de Adam Kadmon, que es el mundo de raíz. ¿Ok? En nuestro mundo hay una línea que aquí marca la división con nuestro mundo. Este mundo le vamos a llamar Parsa o frontera o Maxón, como tú le quieras llamar. Y en este mundo estamos en la fase 4 del deseo de recibir. Es decir, ya estamos en la Sefirot Malhut por completo. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el Raf. Cada elemento de nuestro mundo y cada elemento de los mundos espirituales son, en esencia, deseo de recibir. Punto. Gráfica, como lo dice en la gráfica número 5. ¿Ok? Y en cada mundo siempre hay deseos muy bien plantados y deseos que están por cumplirse. Estos son lo que llamamos inanimado vegetal animado en nuestro mundo y los del mundo espiritual allá arriba, ¿sí? Todos los mundos tienen esta característica. Bueno, en este punto, ya lo veremos con calma, en este punto es importante aclarar que el deseo de recibir en la fase 4 aún no es un ser que pueda corregirse a sí mismo, ¿eh? Esto es muy importante.
Estamos justamente en la evolución final, pero del deseo de recibir. Pero esto no quiere decir que tenga que corregirse a sí mismo ya con esto y alcanzar la adhesión con el Creador. No, aún ya después de que sabemos esto y de que conocemos en qué fase estamos, vamos a tener que atravesar muchas etapas de evolución para llegar a corregirnos. Estas etapas de evolución es lo que llamamos el sendero de la sabiduría de la Kabbalah o el trabajo interior en la sabiduría de la Kabbalah. Y aquí es donde comienza realmente, porque aquí es donde empieza realmente o empezamos a dar los pasos o los primeros pasos dentro del sendero de la Kabbalah. Por supuesto, tenemos que profundizar todavía mucho más en esto y entenderlo a cabalidad, porque hay una profundidad que ni se imaginan que hay. Bueno, vamos a ponernos a prueba. Dice el Raf, por favor resume brevemente las 5 etapas de la formación del deseo de recibir. Bien, debido al tiempo y debido a que vamos con calma, vamos a dejarle aquí la grabación para que tengamos oportunidad de repasar una y otra vez estas fases. No es muy sencillo captarles en un inicio, pero es importante que se dimensionen o que se empiecen a dimensionar correctamente, para después irnos hacia los 5 mundos de los que habla aquí en el esquema de la espiritualidad y hablar de cada uno de ellos. Bueno, eso lo veremos en la próxima grabación. Por lo pronto, vamos a dejarle aquí y buenas noches a todos.